A ver, quiero proponer un ejercicio mental para quienes nos escuchan hoy. Vamos a viajar a Toledo, noche del 29 de abril de 1492. Una fecha, vamos, que lo cambia todo. El decreto de expulsión de los reyes católicos. Exacto. Normalmente, cuando pensamos en el final de una era, pues nos imaginamos caos, destrucción, un pánico absoluto por las calles. Claro, es lo lógico. La gente vendiendo todo por 4 monedas para poder pagarse el viaje al exilio. Sí, sí. Un ambiente que huele a humo, a miedo, a una despedida definitiva de lo que había sido su hogar. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Fíjate que hay un rincón donde la historia es otra. Eso es. En medio de toda esa oscuridad, dentro de la sinagoga principal, apartados del ruido y del llanto, hay 2 hombres que, curiosamente, no están haciendo maletas. No, desde luego que no. Y no son 2 hombres cualquiera. Para nada. Hablamos del rabino Isaac Arama y de Abraham Senior, 2 de las mentes, más brillantes de su generación. Y lo fascinante es que no están escondiendo oro ni diamantes. Están haciendo algo mucho más grande. Están sellando un pacto secreto. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Nuestro objetivo en el análisis a fondo de hoy es desgranar un relato histórico apasionante basándonos en las fuentes y en la premisa que plantea la novela Las llaves de Sefarad de Ignacio Javier Bonalúpez. Una obra que, la verdad, pone sobre la mesa un tema fascinante. Totalmente. Vamos a explorar la creación de una red clandestina, lo que llaman el tesoro de la memoria. Y es vital, fundamental entender la magnitud de lo que ocurre en esa sinagoga esa noche. Porque, nos obliga a replantearnos cómo se preserva la identidad frente a una amenaza de erradicación total. Es que no es un acto de desesperación, ¿verdad? ¿Qué más? Lo que Arama y Senior hacen es una genialidad táctica. Es un acto de pura resistencia intelectual. Entienden algo clave, y es que el verdadero tesoro de una civilización no se mide en onzas de plata. Se mide en conocimiento. Exactamente. Lo que hace eterna a una cultura es su saber. Bueno, vamos a detenernos aquí un momento, porque la jugada maestra que idean es para quedarse de piedra. Deciden que todo el conocimiento científico, médico, filosófico de Sefarad no puede salir de España en carretas. Claro, porque si lo sacan, saben perfectamente lo que va a pasar. Les van a confiscar todo en las fronteras. O la Inquisición lo va a quemar. O se lo roban los bandidos por el camino. Era un riesgo inasumible. Así que idean lo que, y a ver si me permites la analogía, sería el equivalente en 1492 a crear una copia de seguridad en una nube descentralizada. Ostras, me encanta esa analogía, es muy visual. ¿Verdad? En lugar de servidores en distintos continentes, deciden utilizar las propias ciudades, las juderías, incluso iglesias y monumentos de España, para esconder los datos. Es un concepto brillantísimo. Fragmentan la información y la distribuyen para que si cae un nodo, el resto sobreviva. Y menudos datos, porque cuando hablamos del saber de Sefarad, la gente puede pensar en libros de rezos, teología y ya está. Pero no. No. Hablamos de ciencia de ultimísima generación para la época. Por ejemplo, el libro de la medicina oculta de Maimónides. Según las fuentes que estamos manejando, este texto describe procedimientos quirúrgicos como tratamientos de cataratas. Sí, estudios anatómicos súper avanzados. Cosas que la ciencia oficial europea no descubriría ni aceptaría hasta varios siglos después. Es una locura. Y no solo medicina. Hablamos de las tablas astronómicas de Azarquiel y, de Abraham Zacuto. Ah, eso es clave. Sin esos cálculos matemáticos exactos sobre la posición de los astros, la navegación transoceánica habría sido literalmente imposible. Ni Colón ni Vasco de Gama habrían llegado a ningún sitio. Totalmente cierto. Y junto a esas ciencias exactas, pues también resguardan la filosofía y la mística. Cosas como el Zohar de Castilla. La obra cumbre de la Cábala. Eso es. O los textos de meditación de Abraham Abulafia. Y lo fascinante aquí es el profundo cambio de paradigma filosófico que representan Arama y Senior en ese momento. ¿En qué sentido exactamente? Pues a ver, imagínate un mundo sumido en el fanatismo. Un mundo que literalmente está quemando libros en las plazas públicas para imponer un pensamiento único. Ante eso, estos eruditos deciden que la mayor demostración de fe no es el martirio físico. O sea, su mayor demostración de fe es proteger la luz de la razón. Exacto. Sefarad había sido, el faro intelectual del mundo conocido.
y lo fue precisamente gracias a la fricción y la coexistencia de las tres culturas, la judía, la islámica y la cristiana. Ese roce constante generó chispas de genialidad. Claro, y ese conocimiento de síntesis, ese nivel de erudición que mezclaba a Aristóteles con matemáticos árabes y sabios hebreos, es lo que deciden enterrar. Pero ojo, que el objetivo no es que el conocimiento muera bajo tierra. No es una tumba, es una semilla. Exactamente. Lo entierran para que permanezca latente, encriptado, hasta que la humanidad vuelva a estar preparada para comprenderlo y utilizarlo de nuevo. Pero claro, a ver, aquí es donde a cualquiera le asaltan las dudas. Porque si tienes el conocimiento más valioso del mundo y sabes perfectamente que la Inquisición va a registrar hasta el último rincón, levantando suelos, derribando paredes, Sí, te van a buscar las cosquillas por todas partes. pues, ¿cómo diablos lo escondes para que sobreviva 500 años? Porque una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica. Ahí le has dado. La ejecución de este plan descentralizado requiere una precisión milimétrica. Y ahí es donde entra Isaac Arramá, diseñando un sistema criptográfico basado en 27 llaves. Y el número 27 entiendo que no es casualidad. Para nada. Tiene una explicación muy concreta en la tradición judía. A ver, el alfabeto hebreo tiene 22 letras estándar. Vale, hasta ahí te sigo. Pues a esas se suman 5 letras especiales que son conocidas como letras Sofit. Frena un momento y explícame esto de las letras Sofit, porque no soy lingüista y para quienes nos oyen creo que es clave entender cómo funciona la mecánica de este mapa. Por supuesto, en hebreo hay 5 letras que cambian completamente de forma cuando se escriben al final de una palabra. Pasan de tener una forma, digamos, más redondeada o abierta, a adoptar un trazo final largo o cerrado. Ah, vale. O sea, el final de la palabra altera la propia forma de la letra. Eso es. Y esa transformación visual, ese concepto, Arama lo aplica directamente a la geografía. El sistema de las 27 llaves se divide en 11 llaves físicas, que son objetos reales, y 16 fragmentos de información o códigos matemáticos. Repartidos por toda España. Exacto, por toda la geografía peninsular, lo que hoy conocemos como la red de juderías. Y el truco es que ninguna llave sirve de nada por sí sola. Si encuentras un objeto, necesitas el código de otra ciudad para poder interpretarlo. Es como una contraseña de doble factor. Tal cual. Y esas 5 llaves Sofit son los modificadores finales. Son las piezas que cuando se aplican al mapa general, alteran todas las coordenadas para revelar el escondite definitivo. Madre mía, es un sistema de seguridad de redundancia múltiple brutal. Si cae un servidor, si la Inquisición descubre una llave en una ciudad, la red entera no se compromete. Exacto, es cortafuegos tras cortafuegos. Pero volviendo a la metáfora de la nube, para acceder a todo esto necesitas, al menos, pues una pantalla de inicio. Un lugar donde introducir el primer código para arrancar el sistema. El login, por así decirlo. Y ese punto de entrada está en Girona. En el antiguo barrio judío, ¿verdad? ¿Verdad? En el CAIL de Girona. Y la forma en que lo camuflan, a mí me parece brillante. Es que es de un nivel de ingenio espectacular. Cuentan las fuentes que hay una piedra en la muralla que parece totalmente normal. Una piedra más, pero tiene un símbolo que es indetectable a simple vista. Solo se revela bajo unas condiciones lumínicas muy específicas. Eso es, con una luz rasante al atardecer. Las sombras dibujan el relieve. Y no es una simple estrella de David tallada, es una amalgama geométrica perfecta. Si la miras desde un ángulo, ves la estrella judía. Si cambias la perspectiva, las líneas forman la cruz cristiana. Y en otro plano se ve la media luna islámica, todo rodeado por unos minúsculos números hebreos en los bordes. Es alucinante. Y ese símbolo de Girona establece la filosofía central del ocultamiento que utilizaron en toda la red. No se trata de cavar un agujero oscuro en medio de un bosque y meter un cofre. La estrategia fue esconder la red a plena vista. Claro, lo mejor para esconder algo es ponerlo delante de las narices de todo el mundo. Exactamente. Y si conectamos esto con la realidad sociopolítica de la época, tenemos que hablar obligatoriamente de las comunidades conversas. Aquellos judíos que, para evitar el exilio o la muerte, se bautizaron y se convirtieron al cristianismo. Y muchos de ellos se transformaron en los custodios físicos de esta red, ¿no? Sí, y su táctica principal fue el mimetismo. Un mimetismo que, sinceramente, raya en la provocación absoluta. O sea, hay que tener audacia.
Piensa en el caso de Placencia. Uy, el caso de Placencia es tremendo. Según los documentos que analiza la novela, encontramos códigos cabalísticos y símbolos hebreos ocultos en la sillería del coro de una imponente catedral cristiana. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que unos artesanos, bajo la lupa constante de la Inquisición, tallaron símbolos prohibidos en el propio asiento del obispo y nadie se dio cuenta? Nadie se dio cuenta. ¿Cómo se logra semejante nivel de engaño? Es que me parece una temeridad. Se logra porque el engaño utilizaba los propios códigos visuales del enemigo, por así decirlo. Los artesanos conversos, mientras tallaban figuras de santos o viñas y hojas de acanto para el clero, iban alterando sutilmente las proporciones geométricas. Ah, claro, matemáticas puras. Exacto. Lo que para un sacerdote del siglo XVI era un simple motivo floral decorativo, para un iniciado en la cábala, era una secuencia numérica basada en la gematría, donde cada letra hebrea tiene un valor matemático. Utilizaban la arquitectura y el arte de sus propios perseguidores como cofre para sus tesoros. O sea, financiaban su copia de seguridad secreta con el presupuesto de la Iglesia Católica. Me parece una maravilla absoluta. Es justicia poética. Hizo exactamente lo mismo, pero con los metales. Codificaron mapas estelares y rutas comerciales en bandejas de plata y astrolabios. Pero los camuflaban maravillosamente. Sí, como cálices ceremoniales u objetos decorativos inofensivos para las mesas de los nobles cristianos. Es la máxima victoria intelectual frente a la opresión. Usar las herramientas, el arte y el oro de quien te persigue para asegurar la supervivencia de tu identidad y de tu ciencia. Es una forma de decirles en la cara: podéis obligarme a rezar en vuestras iglesias, pero no podéis borrar lo que mi mente sabe, ni lo que mis manos esconden. Totalmente. Y a ver, toda esta trama, que parece el argumento de la mejor película de espías del Renacimiento, no se queda enterrada en el pasado. No, ni mucho menos. Llega hasta nuestros días. Claro, porque si la red era descentralizada y sus creadores murieron hace siglos, pues surge la gran pregunta: ¿cómo diablos sabe alguien en pleno siglo XXI dónde buscar? Y ahí es donde entra en escena nuestra protagonista moderna. La doctora Sara Mendoza, una historiadora especializada en judaísmo medieval. Ella es la que, investigando en Girona, se topa con esa primera piedra anómala, esa pantalla de inicio que comentábamos. Una anomalía que le empuja a investigar a fondo y la lleva a contactar con el rabino David Levy y, posteriormente con el profesor Daniel Astruc. Y a través de ellos, Sara descubre algo que altera toda su comprensión del mundo académico. Descubre que el sistema de Arama y Senior sigue activo. Sigue vivo. Descubre a los llamados hijos de la memoria. Las familias guardianas. Dinastías enteras que han vivido en España y en el exilio, pasándose la responsabilidad y el secreto de una sola llave o un pequeño fragmento de información de padres a hijos durante 5 siglos. Y fíjate, nunca tuvieron el mapa completo, solo su pequeña pieza del rompecabezas. Sara se convierte entonces en una especie de hacker arqueológica moderna, pero su objetivo no es sacar una estatua de oro para venderla a un museo. Ella intenta evitar un borrado de memoria a nivel global. Porque claro, en el momento en que Sara introduce la primera contraseña y empieza a conectar los servidores de la red, el sistema emite una alerta, despierta a otros actores. Y no son precisamente rivales académicos compitiendo por publicar un artículo en una revista de historia. Para nada. Hablamos de la irrupción de Klaus Richter y su equipo de mercenarios. Un grupo que opera bajo el paraguas de una falsa inmunidad diplomática. Y lo que diferencia a estos antagonistas de los típicos cazatesoros es su motivación fundamental. Richter no está buscando hacerse rico, ¿no? ¿Qué va? Richter no está invirtiendo millones en logística, vehículos blindados y sobornos para encontrar bibliotecas subterráneas y vender manuscritos al mejor postor. Que sería lo lógico en el mercado negro del arte. Pero no. Su objetivo es la censura absoluta. Busca la red de servidores sefardíes pura y simplemente para destruirlos físicamente, reducirlos a cenizas. Y aquí es donde yo me plantearía algo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué alguien hoy en día, con todo el conocimiento del mundo a un clic en Internet, gastaría millones en mercenarios armados para quemar unos pergaminos antiguos? No parece tener sentido económico. Es que no es económico, es ideológico. Y esto plantea una cuestión fascinante sobre cómo se construye la historia oficial de Occidente. Ya sabemos que la historia la escriben los vencedores. Exacto. La sola existencia de esta inmensa biblioteca sefardí intacta amenaza los cimientos mismos de la historiografía tradicional europea.
Demostraría, con pruebas documentales irrefutables fechadas antes de 1492, que la química avanzada, la astronomía que permitió dominar los océanos, o los procedimientos médicos que definieron el Renacimiento. ¿No surgieron por generación espontánea en Italia? Efectivamente, ya habían sido desarrollados siglos antes en la península ibérica, por eruditos judíos, musulmanes y cristianos trabajando juntos. Claro, o sea, rompería por completo ese mito eurocéntrico de que Europa salió de la oscura Edad Media únicamente gracias al redescubrimiento de los textos clásicos grecolatinos. Lo desmontaría de un plumazo. Demostraría que la verdadera vanguardia científica mundial estuvo en Séfara. Y lo que es más doloroso para esa narrativa oficial, demostraría que, al expulsar a estas mentes y quemar su legado por puro fanatismo religioso, Europa se autosaboteó. Retrasó su propio progreso científico durante siglos. ¡Qué barbaridad! Destruir esta biblioteca hoy, para la organización de Richter, es el intento definitivo de mantener esa mentira histórica viva. Es asegurarse de que esa enorme deuda intelectual nunca jamás se reconozca oficialmente. Quieren mantener la ilusión del progreso europeo intacta a toda costa, y por eso la persecución a la que someten a Sara, a David y a Daniel es tan implacable. Los persiguen como si fueran un virus informático en su sistema. Es una cacería en toda regla. Vemos escenas de allanamientos violentos en pequeñas librerías de Besalú, intrusiones en archivos históricos protegidos en Monforte de Lemos o Ávila. Los mercenarios de Richter intentan cortar todos los hilos, destruir todos los nodos físicos que llevan al centro de la red. Pero el ingenio de Arama fue muy superior. Aunque Richter destruye algunas llaves físicas, el diseño SOFIT del que hablábamos antes permite recalcular la ruta alternativa. Claro, siempre y cuando tengas la mente entrenada para ello. Y Sara, desde luego, la tiene. Tras cifrar códigos astronómicos en los astrolabios de plata, tras entender cómo leer inscripciones de tumbas al revés en Béjar y seguir los patrones de nudos de viajeros en Tudela, todo ese esfuerzo intelectual da sus frutos. Todas las líneas matemáticas convergen. Toda la geografía mística de las 27 llaves converge en un único punto en el mapa. Y, sorprendentemente, no es una gran capital obvia como uno esperaría. Todo apunta a Calatayud, Conocida históricamente en el mundo judío como ciudad y madre en Israel. que supongo que no es un lugar elegido al azar por Arama. En absoluto. Fue precisamente allí donde Isaac Arama ejerció como rabino y maestro durante años. ¿Era su hogar? El cerebro detrás de toda la red escondió el servidor principal, literalmente, bajo sus propios pies. Y cuando Sara y su equipo, apoyados in extremis por agentes de inteligencia que se dan cuenta de esta intrusión internacional, logran por fin llegar a las ruinas subterráneas cerca del río Jalón en Calatayud, lo que encuentran rompe cualquier esquema mental que tuvieran. No es el típico sótano húmedo. ¿Qué va? No bajan a un agujero oscuro lleno de cajas de madera podridas. Descubren una universidad secreta, perfectamente conservada gracias a las condiciones geológicas de la cueva. Es un mandala viviente de conocimiento tallado en la roca madre. Con laboratorios de alquimia intactos. Prototipos de lentes ópticas pulidas cientos de años antes de que se patentaran en Holanda. Y tratados sobre la expansión del universo basados en la mística judía que rozan conceptos de la física teórica moderna. Es impresionante. Es el gran tesoro materializado por fin. Pero claro, la novela no te da respiro. El tiempo se agota. La llegada de Sara a la bóveda coincide casi exactamente con la irrupción táctica de los hombres de Richter. Entran a sangre y fuego. Los mercenarios ya están sacando los textos, preparando explosivos incendiarios y listos para quemar en minutos lo que había sobrevivido medio milenio. Es un momento terrorífico, de muchísima tensión. Porque la historia está a punto de repetirse. Estamos ante otra Inquisición, esta vez moderna y tecnificada, a punto de lograr el borrado definitivo de un pueblo. Pero la forma en que Sara Mendoza neutraliza este ataque es brillante. Es que escenifica un choque absoluto entre el siglo XV y el siglo XXI. Sara sabe que no puede ganar un tiroteo contra mercenarios profesionales y sabe que las trabas burocráticas y la falsa inmunidad diplomática de Richter le darían tiempo de sobra para quemarlo todo y salir impune. Así que hace lo inesperado. Utiliza el arma más poderosa de nuestra era. Saca su teléfono móvil, busca cobertura, aprovecha la señal y empieza a emitir en directo por redes sociales. Es un movimiento genial. Convierte la luz pública, la atención global, en un escudo impenetrable. Oculta de Europa. Y viendo, claro, a hombres armados intentando destruirla.
La viralidad instantánea se convierte en el antídoto contra la censura. Ya no hay rincón oscuro donde Richter pueda esconder sus actos. In extremis, gracias a la tecnología de hoy, Sara salva a los servidores, salva la inmensa base de datos de Sefarad. Salva los textos, los objetos y el lugar físico, sí. Pero, y ojo a esto, aquí es donde la novela nos guarda su último y más profundo giro magistral. Porque a lo largo de la historia, Isaac Arama ha demostrado ser un pensador de una profundidad abismal. Y Sara se da cuenta de algo crucial al analizar los últimos documentos, ¿verdad? Exacto. Se da cuenta de que la biblioteca subterránea de Calatayud era el repositorio físico, la acumulación de los datos, la culminación de la red geográfica, pero no era el alma del proyecto. Espera, a ver, o sea, ¿Calatayud era el centro de datos? ¿Me estás diciendo que faltaba el código fuente? Efectivamente. Una vez que Calatayud está a salvo y bajo protección oficial, Sara revisa el diario personal codificado de Arama y comprende que falta la pieza final. Y esa pieza, el cierre definitivo del círculo, los devuelve al kilómetro cero. A la misma escena, al mismo lugar con el que empezamos este análisis hoy. A la ciudad de Toledo, la noche del 29 de abril de 1492. Sara comprende que Calatayud contenía el hardware, pero Toledo ocultaba el software, ocultaba el propósito final de todo. Y en el misticismo judío, esto se conoce como la Shekinah. La Shekinah, que se traduce como la morada o la presencia divina, ¿verdad? O sea, si los libros de Calatayud son el cuerpo de la red, en Toledo estaba escondida el alma del plan. Eso es. Y ese propósito, esa alma, está íntimamente ligada al sacrificio de la otra gran mente de esa noche, Abraham Sr. Hay que recordar quién era este hombre para entender la magnitud de lo que hizo. Era una figura importantísima. Sr., a sus 80 años, no era un rabino cualquiera. Era el juez supremo de los judíos de Castilla y uno de los consejeros más poderosos de los reyes católicos. Tenía acceso directo a la corona. Y en el último momento toma una decisión que dejó a su pueblo completamente conmocionado. Le rompió el corazón a su comunidad. Decide no irse al exilio. Se queda en España. Se bautiza en una ceremonia pública espectacular y se convierte al cristianismo adoptando el nombre de Fernando Pérez Coronel. Y claro, históricamente en los libros de texto siempre se ha interpretado este acto como una claudicación. Como un anciano rico que prefirió renunciar a su fe antes que perder sus privilegios y su fortuna. Pero claro, bajo la lógica implacable de las llaves de Sefarad, esa conversión cobra un sentido completamente distinto, ¿eh? No es cobardía. Es el sacrificio táctico definitivo. Senior acepta ser repudiado por los suyos, acepta manchar su nombre y su legado para toda la historia con un único fin, poder quedarse en España desde dentro. Posicionarse en las más altas esferas del poder cristiano, codo con los reyes y los inquisidores. ¿Para qué? Para actuar como el guardián principal, protegiendo desde la sombra la red de llaves y servidores que él y Arama acababan de crear. Es una infiltración perfecta. Es el espía definitivo. Es brutal. Y te hace reflexionar profundamente sobre la naturaleza del heroísmo. Porque a veces el mayor acto de resistencia, la rebeldía más pura y dura contra un sistema opresor, tiene que disfrazarse de rendición ante el mundo exterior. Es una reflexión que lo cambia absolutamente todo. Y cuando Sara, siguiendo la pista de la Shekinah, llega por fin a la antigua sinagoga del tránsito, la de Samuel Aleví en Toledo, descubre el mensaje final que Abraham Sr. dejó oculto en la yesería. Y ese mensaje revela el verdadero y último objetivo de la Tornator. La Tornator, la promesa del retorno. Siempre, históricamente, se ha pensado que era el deseo de volver físicamente a las casas que dejaron atrás. A recuperar sus llaves literales de sus puertas. Pero Sr. Yarama sabían que eso era imposible. El mensaje oculto en Toledo revela que la promesa de retorno no era geográfica ni inmobiliaria. Era una promesa intelectual. El objetivo final era la devolución de la sabiduría sefardí a la humanidad entera. El mensaje que descubre Sara es un testamento vital. Les dice que la memoria no es un cofre cerrado que se posee con avaricia y se esconde en la oscuridad para siempre. La memoria es un acto vivo que se realiza. ¡Qué bonito! El objetivo de crear el tesoro de la memoria no era acumular polvo sobre pergaminos durante 500 años. Su misión era proteger ese conocimiento de la intolerancia y el fuego hasta que, algún día, naciera una generación capaz de encontrarlo, leerlo,
comprenderlo y, lo más importante, compartirlo libremente con el mundo. Devolverle a la humanidad esa página brillante de su historia que había sido arrancada por la fuerza de la intolerancia. Es que es para quedarse pensando un buen rato, porque al final el análisis de esta premisa acaba siendo mucho más que desenredar un thriller de misterio histórico. Es un recordatorio contundente, para todos los que nos escuchan, de que el mayor patrimonio de cualquier cultura jamás será su riqueza material. Desde luego que no. El oro se acaba gastando, las joyas se roban, las murallas de las ciudades terminan cayendo, pero la memoria completa, el pensamiento crítico, la ciencia fundamentada y la sabiduría, pues eso es indestructible, siempre y cuando, claro, existan guardianes dispuestos a arriesgarlo todo para protegerlo. Y esa es precisamente la lección que tiene una aplicación. Mira cómo brilla la llave. Y la caja responde, juntémoslas. La puerta se abre al pasado. Cuidado, las sombras guardan secretos. Mira, el mapa muestra el camino. La llave de Sefarad. El legado está El aquí. mapa muestra el camino a las juderías. El misterio del legado se guardémoslo bien. Las llaves de Sefarad nos guiarán. Y el legado revelará sus secretos. Juntos desentrañaremos el misterio.